¿Estamos? Ok, buenas noches, bienvenidos, clase de Zohar, Parshat Shoftim. Ok, la porción de esta semana comienza diciendo: dice, Shoftim beshotrim, titen lecha bechol shearecha. Esto seguramente cuando uno lo traduce al español, acá dice, deberás designar jueces y policías en todas tus ciudades, las que Dios te dio, según tus tribus. No es fácil darse cuenta en la traducción, pero generalmente cuando Dios habla con la gente y les dice que hagan algo, les dice que lo hagan en plural. O sea, porque está hablando con el pueblo, con todos. Con lo cual, es extraño que si uno lo traduce literalmente, dice jueces y policías. Titen lejak no quiere decir pondrás, quiere decir te darás a ti mismo, o si fuera poner, sería poner a uno mismo. Pero tampoco dice lahem, dice lejá, no para ustedes, sino a una persona en particular se lo dice. O sea, se lo está diciendo, está en singular, y a lo mejor en español suena como que no estaría mal decir, cuando uno le está hablando a toda una multitud, hace tal y tal cosa. Pero no es el formato habitual de la Torá. Cuando Dios o Moisés habla a la gente, no se refiere en forma particular o singular, como si fuera que le está hablando a una sola persona. Y leo la traducción. Dice, ellos administrarán rectitud y justicia, la rectitud y la justicia en el pueblo. No perviertas la justicia, no hagas favoritismos, ni aceptes sobornos. De hecho, para poder ser juez, de acuerdo a la Torá, había toda una serie de reglas, y una de ellas es que la persona tenía que ser una persona acaudalada económicamente. Dice, puesto que el soborno enceguece a los ojos de los sabios y distorsiona las palabras justas. Justicia, justicia perseguirás. Tzedek, tzedek tirdof. Es una expresión también sumamente rara. Dice, justicia, justicia perseguirás y vivirás y poseerás la tierra que Yud-Kei Vav-Kei, tu Elohim, te entrega como herencia. ¿Sí? Justicia, justicia perseguirás y podrás y vivirás y poseerás Malhut, la tierra, ¿sí? Que el sistema Yud-Kei Vav-Kei, que el sistema de emanación, creación, formación y acción te entrega. Es decir, si no hay una constante de perseguir lo justo, puede que tengas una de otra, puede que vivas en un lugar pero no lo poseerás, puede que lo poseas pero que no vivas realmente.
pero por seguro lo que la persona no podrá hacer es poseer la manifestación. Esta idea de poseer la tierra, poseer Malhut, porque de esta tierra prometida de la que se habla siempre, estamos hablando de Malhut, no de la tierra, del territorio de Israel físico, en un lugar físico en el mundo, sino la tierra prometida es la precipitación, es la capacidad de concretar. El Ari, respecto a esto, dice varias cosas, y en medio de las explicaciones para entender aparecen secciones que son sumamente jugosas. Shoftim. Ok. Dice, lo primero que tenemos que preguntar es por qué este mandamiento, aparte utiliza el Ari utiliza la palabra mitzvah, porque esto es algo que aparte, si prestan atención, es algo que no se puede cumplir. Uno no pone a policía, a lo mejor puede tener policías que sean como migración, ¿sí? Policías de frontera como gendarmería. Permiso. Entonces pudiera tener policías en las puertas de las ciudades. Pero uno quiere que la policía esté adentro, a menos que sea una ciudad de tzadikim, donde todos son gente justa, y solo hay que protegerse de que no entren gente mala, ¿sí? Pero generalmente la policía la necesitamos mucho más adentro que en las fronteras. No digo que la frontera no sea importante. Pero jueces, ¿vas a poner a los jueces en la entrada de la ciudad? A menos que también sean jueces de deportación. Bueno, los juzgás ahí en la puerta de la ciudad, y si son malas personas los dejás saber. No tiene sentido. Perdón. Entonces el Ari dice lo siguiente. Dice, la razón por la cual este mandamiento, y sabemos que cuando se utiliza cabalísticamente la palabra mandamiento se refiere a una forma de quitarle poder al ángel de la muerte y dárselo a la gente. La razón por la cual está en singular y no en plural es para indicar que cada individuo tiene puertas, tiene varias puertas. Y que debe de poner jueces y policías sobre ellas. Dice, estas puertas son la vista, es decir, los ojos, las puertas de lo auditivo, las orejas, las puertas de tevarim, de las palabras, la boca, las puertas del olfato, la nariz, y las puertas del tacto, que corresponden a las manos y los pies. Dice, de la misma forma que una puerta cumple la función de separar un dominio de otro, y esa puerta es el único pasaje que hay entre medio de esos dos dominios, ¿sí? Lo público y lo privado, dos privados distintos. Vivís en un edificio, el pasillo de tu piso es un espacio público o semipúblico, y estas dos casas son privadas. Ahora, dentro de la casa hay dos cuartos que están juntos, pero uno es el de tu hijo y otro es el de tu hija. Entonces, para ellos, un dominio es privado. Si vos sos el dueño de toda la casa, sin embargo,
por cederle la tenencia, la posesión de ese espacio, eso es un dominio. ¿Y cómo se atraviesa de un lugar, de un dominio a otro? Es a través de una puerta. Dice, de la misma forma que una puerta se utiliza para usarla como pasaje entre dos dominios preexistentes, estas puertas que tienen las personas, estos órganos y los sentidos asociados, mediante los cuales uno recibe estímulos externos, son la puerta entre nuestra mente y la reacción al mundo exterior. ¿Sí? Los dos dominios, el dominio más preciado que tiene un ser humano es su mente. No hay otra cosa que sea más preciado en lo que una persona puede poseer. De hecho, casi no hay nada más que una persona pueda poseer. ¿Sí? Y asimismo la mayoría de la gente del mundo no toma posesión, es decir, no ejerce la voluntad de tomar posesión de su pensamiento. Sin embargo, lo más preciado que tiene una persona es su mente. Y es la mente y el mundo externo. Las puertas entre el mundo externo y la mente de la persona son estos órganos que mencionamos anteriormente. Después hay otra sección de Larí que habla sobre las puertas del cuerpo que tienen que ver con los lagrimales, con la nariz, la boca, los genitales, todo lo que son orificios por donde ¿cómo se dice? Segrega algún tipo de fluido, o entra o sale información que también deben ser cuidadas, y hay específicamente una bendición para cuidar hay una bendición que decimos todas las mañanas o cada vez que una persona va al baño, que es específicamente para asegurarse de que estos orificios no se tapen. Pero más allá de eso, de lo que estamos hablando ahora, son estas puertas hacia la conciencia. Acá dice, hay una nota de pie de página que dice que las manos y los pies, en realidad, hoy en día entendemos que el órgano que representan las manos y los pies es la piel en realidad. ¿Sí? Es toda la dermis humana. Ok. Dice, una persona justa, tzedek, alguien que busca la justicia, debe posicionar jueces y policías en cada una de estas puertas para protegerse a sí mismo y enumera una serie de cosas de lo que la persona debería de estar protegidas. Y son las siguientes. Dice, de no mirar a una mujer que está prohibida para él. Después vamos a explicar qué significa todo esto. De no escuchar la traducción de estupideces es lo que se me viene una palabra más descriptiva, pero es más coloquial. De no permanecer en un lugar en donde lo único que se está escuchando son estupideces, de no hablar maliciosamente, de una manera maliciosa o de una manera tendenciosa acerca de cualquier cosa o de cualquier persona. ¿No te puede no gustar algo? Ok, no lo comas. No lo tengas, no lo compres, no. ¿Qué necesidad hay de que
gastes de tus palabras para expresar cuánto no te gusta. A menos que estés tratando de salvar a alguien de que vaya a comer algo horrible. Sí, pero si no, ¿para qué? ¿Solo por quejarte? Porque la gente piensa que quejarse es gratis, y es carísimo. Quejarse es carísimo. No oler el perfume de una mujer que está prohibida para él, y obviamente no tocar las manos y los pies, no tocar ni caminar hacia cometer un acto sexual que esté prohibido, no caminar hacia, ¿cómo se dice?, eventos circenses, pero no porque tenga algo en contra del circo, sino por la burla, el que tú... Nosotros vivimos en una era de comunicación, y en esta era de comunicación lo que cuenta es que divierta a la gente. No importa cuál es el contenido, ¿sí? No importa, ayer el tipo salió de la cárcel por matar a 10 personas, pero al día siguiente puede estar en un reality cobrando un montón de dinero, y lo único que lo hace llegar a ese lugar es la diversión que le produce a la gente ver cómo es este tipo, este asesino, que, o sea, pongo un extremo, pero en realidad, si prestan atención, la mayoría de la gente famosa en los medios y demás son famosos de ser famosos, ¿sí? De ser notorios, no notables. Y se nos olvidó, porque y nos tardó solo 50 años en que nos olvidáramos cómo surgió la propaganda, cómo surgió, qué quiere decir diversión. La propaganda que nosotros hoy conocemos, y hay todo un mundo creado alrededor de esto, comenzó con películas en los cines para promover el régimen nazi. ¿Sí? Las primeras propagandas que hubieron, medio de propagación visual de una idea, fue pequeños cortos antisemitas puestos en los cines alemanes y polacos para promover la llegada al poder de la SS. La palabra diversión es un término militar que se utiliza para distraer al otro ejército para poder atacarlo, para debilitarlo. ¿Sí? Divert es para diversión, es para divert the attention. O sea, ¿cómo se dice? Desviar la atención. ¿Sí? Entonces no es que hay algo en contra del circo, pero sí a nosotros ya el problema es que no necesitamos ni siquiera caminar, porque nos traen el circo, sí, es con delivery. Y lo que termina sucediendo es que dentro de ese circo hay una percepción de la realidad en donde la gente... ¿Por qué la gente se queja de la comida cuando no le gustó en un restaurante? Porque ve el Food Channel, y porque Anthony Bourdain, cuando come, prácticamente tiene un orgasmo cada vez que prueba una comida. ¿Sí? Entonces uno quiere la misma experiencia que te están vendiendo en esa máquina de propagar una forma de divert, ¿cómo se dice?, de desviar la atención de la población de lo que es importante. Entonces, claro, nada parece tan satisfactorio como lo que se ve
en eso que te publicitan. Después te enterás que ese señor, decís, ¿cómo puede ser que si recibe tanto placer de comer, no digo que sea el caso de Anthony Bourdain, pero muchos de los que nos venden vidas perfectas, ¿cómo puede ser que si tiene tanto placer y tanto esto y tanto lo otro, ahí está internado en un rehab? ¿Sí? ¿Será que no es cierto lo que sale en la pantalla? No, no puede ser. No. Ok. Dice, esta es la razón por la cual tus puertas están en singular, porque se refiere a las de la persona, no a las puertas de las ciudades. Dice, cuando una persona protege esas puertas, de él es de quien está escrito, hay una famosa frase de los Salmos que dice, Pithuli Sharei Tzedek, dice, que quiere decir, ábranme las puertas de los justos, o abran las puertas por la que pasan los justos. Pithuli Sharei Tzedek Abobao Dea. Y que continúa diciendo, acá no está, pero que continúa diciendo, dice, Sea Shar la Hashem, estas son las puertas de Dios. Y por ellas pasan los justos. Dice, y estas puertas, está escrito, esto que está escrito, dice, se refiere a las personas que cuidan estas puertas, porque cuando ellos ascienden, se abren las puertas una por una. Más aún, los 310 mundos que están destinados solo para los tzadikim, para las personas justas, abren sus puertas, las puertas de cada uno de estos mundos, para que aquel que cuida estas puertas en su cuerpo entre. Hay algunos desacuerdos en a qué se refiere el Ari con decir 310 mundos y no 400 mundos, que serían los 4 mundos con todas las sefirot internas. Una puede ser que una vez que la persona lo que necesita es acceso a Malhut de Jochma, de Atzilut. Entonces hay 3 mundos entre medios que son 300 puertas y Malhut de Atzilut corresponde a 10 puertas. También cuando Jacob le dice, cuando Esav se rehúsa a recibir todos los regalos que Jacob le quiere dar y le dice, yo tengo mucho, le dice, no te preocupes, no tenés que regalarme nada, yo tengo mucho. Jacob le contesta, yo tengo todo. Que si fuera todo tendría que ser también lo que tiene el otro, y en realidad es así. Jacob poseía todo. De hecho, él poseía Malhut, estaba casado con la mujer que en ese momento representaba a esta tierra prometida a Malhut, y por eso sus esposas tuvieron las 12 tribus de Israel. Entonces el concepto de la manifestación prometida en el plano de Malhut, él lo tenía. Y las palabras que utiliza para decir que tiene mucho dinero es yo tengo todo. Y la palabra yesh tiene valor numérico, se escribe Yud Shin, que tiene el valor numérico 310. Entonces hay una discusión de que si se refiere a las 310 puertas de tenerlo todo, o sea, es decir, de tener acceso a todo en el mundo físico, o si se refiere a 310 puertas de abajo hacia arriba. El hecho es que en realidad son las dos cosas. Dice, sepan también
que el camino al cielo, desde aquí hasta llegar al cielo, tiene todo tipo de ángeles acusadores y ángeles destructores. Y hay un número de puertas que atravesar para poder salir de los 7 cielos. Y son rigurosamente custodiadas. Esto es para cuando la persona duerme. Ese es un pequeño... una cláusula de letras pequeñas que hay respecto a esto de cuando uno duerme ir a Atzilut y pedir, ¿sí? Es un pequeño pie de página que dice, ok, salís, vas para allá, pero no a todos los dejan pasar hasta lo más alto. A quienes dejan pasar más arriba, a los que cuidan sus puertas. Entonces dicen que cuando el alma asciende, se lleva como un manojo de llaves de todas las puertas que él cuida. A lo mejor no cuida todas. A lo mejor es un tipo que se cuida mucho de hablar mal de otras personas y de no escuchar estupidez y todo esto, pero con las señoras ajenas esas puertas no cuida tanto, o al revés, o el tipo es un santo, pero después cuando se junta con los amigos habla mal de todo el mundo, entonces no tiene todas las llaves. Entonces cuando él duerme, cada vez que llega a una puerta para salir de estos 7 cielos, le piden una llave, y el que más llaves tiene, más alto llega. El que no tiene tantas llaves se queda en algún lado del camino. Pero el que tiene todas las llaves, cada vez que va a dormir, entra en Malhut de Atzilut. De ahí es de donde vienen las ideas divinas, de ahí es de donde vienen las respuestas. Dice, mientras ascienden, bueno, lo mismo, esto dice, inspeccionan si la persona es digna de pasar por esa puerta. Dice, por eso es que cada persona que es inteligente deberá tomar esta enseñanza y no dejarla salir de su corazón, mientras todavía está vivo y tiene la capacidad de poder controlar las puertas. Dice, porque si es así, no solo que mientras esté vivo va a tener acceso diariamente, sino que el día que se vaya de este mundo va a pasar por la puerta por donde pasan los justos. Dice, más adelante, porque ahora si uno entiende esto, que la Torá no estaba diciendo poner policías y jueces en la puerta, sino que le estaba diciendo a la persona que se chequee a sí mismo de cómo se maneja con estas puertas. Ahora todo lo que viene después de cómo deben ser los jueces y cómo juzgar y todo esto cobra otros significados. Entonces el Ari dice, más adelante aparece otra mitzvah que dice, pero si algo es demasiado complicado para que vos lo juzgues, ahora literalmente está hablándole a la persona. Debería decir, pero si algo es muy complicado para los jueces que pusiste pero dice, si algo es muy complicado para que vos juzgues, sea que es entre 2 tipos de sangre o 2 casos diferentes o tipos de plaga o una pelea en tus puertas. Esto puede, como está escrito en hebreo, podría denotar que dicen tus puertas, o sea, de las puertas hacia adentro, ¿no?
o una pelea en tus puertas, entonces ve al lugar que Dios, tu Dios, te mostrará. Entonces uno pudiera interpretar que acá está diciendo, bueno, si los jueces no están pudiendo hacer el trabajo porque es muy complicado lo que hay que juzgar, vayan al templo de Jerusalén y que lo juzgue los sacerdotes o el Sanedrim o los, ¿cómo se dice Sanedrim? El consejo de los ancianos, ¿sí? De los 70 ancianos. Dice, sin embargo, el verdadero significado de este versículo de la Torá es el siguiente. Cuando dice, y el Ari dice, y tomo como referencia que nuestros sabios dijeron, porque como era difícil de explicar esta frase de la Torá, porque está hablando de una persona en particular y está hablando y no es claro, dice, nuestros sabios en el Talmud dijeron que esta frase de la Torá se refiere a una conversación que hubo entre el ángel ministro. Los seres humanos tienen un ángel, hay un ángel que es el ángel ministro de toda la humanidad, que es alguien que era una persona, y como logró tal nivel de rectitud, de convertirse en tal estado de perfección, habiendo conocido cómo es ser una persona con todas las tentaciones y todo esto, trascendió a convertirse en un ángel y es el ángel regente de toda la humanidad. Cuando era una persona se llamaba Enoch, ¿sí? Como ángel tiene un nombre que es preferible no mencionarlo, pero la primera parte del nombre es Meta y la segunda parte del nombre es Tron. ¿Sí? Es preferible no decirlo todo junto porque lo estás llamando y si no hay una razón específica no conviene. Pero dice que esta es una conversación que hubo entre este ángel regente y Dios el día de la destrucción del templo. Y lo que estaba ocurriendo es que dice el Zohar del Talmud, todos los sabios dicen que todas las mitzvot que el Creador le pidió al hombre que hiciera a través de la Torá son para crear igualdad de forma con él porque él las cumple. ¿Sí? Que alegóricamente todos estos preceptos, a pesar de que no hay un mundo físico en donde él es donde está la luz para poder cumplirlas, de una manera metafísica o como se lo quiera interpretar, el Creador cumple con esos mismos preceptos. Entonces, supuestamente lo que pasó es que cuando fue la destrucción del templo, este ángel se presentó ante Dios y le dijo, ¿cómo dejás que pase eso? No estás cumpliendo los preceptos que vos mismos pusiste en la Torá. Dice, por ejemplo, cuando pusiste que cuando una persona derrama sangre debe cubrirla con tierra. Esto es cuando se hace shchitá, cuando se mata un animal de forma kosher, para después comerlo, se lo deja que se desangre y la sangre es cubierta con tierra. Pero también de acá viene la idea de que cuando alguien muere tiene que ser enterrado y demás. Entonces, ¿qué pasó? Había una masacre en Jerusalén y había gente muerta tirada por todos lados. Y entonces este ángel le estaba reclamando a Dios, le dice, mirá, ahí están tus hijos tirados todos por todos lados muertos, y vos pusiste un precepto que cuando se derrama sangre se debe cubrir, y ahí están todos sus cuerpos descubiertos. Y le reclama una serie de cosas, ¿no? De partes de los salmos y de distintos lugares de las escrituras en donde como se lo proclama a Dios, lo que estaba pasando ahí en ese momento no está ocurriendo.
Este es uno que es interesantísimo, son muchos, pero dice, por ejemplo, dice el de, escribiste en la Torá que una persona no debe matar a la madre y a los bebés de un animal cuando quiere comer al mismo tiempo, que no vean unos de otros morir. Si hay leyes de que hasta incluso si vas a sacarle los huevos a una gallina, tenés que espantar la gallina para que la gallina no vea que le sacaste los huevos. ¿Sí? Nosotros comemos huevos todo el tiempo, pero la gallina piensa que pone esos huevos para tener pollitos. Y no tenemos cuidado de los sentimientos de la gallina. Pero la halajá, la Torá, dice de que uno tiene que cuidar de que la gallina no sufra y vea que le están robando los huevos. Todo un montón de cosas así. Entonces dice, y ahí están tirados muertos padres e hijos todos juntos. Él está reclamando. Una de las cosas que le reclama, le dice, en tu Torá está escrito, y el sacerdote deberá vaciar la casa. ¿Qué quiere decir esto? Hay una ley en la Torá que dice que cuando una casa está infectada de lepra, al nivel en donde hay que averiguar si debe ser condemned. ¿Condenada se dice? ¿Sí? Condenada. En inglés hay yo lo he visto, casas que vienen, las inspeccionan, le ponen una faja que dice condenada, y si el tipo no la demuele, viene el Estado y la demuele, porque se considera que es un peligro para la comunidad, y una casa condenada se demuele. Entonces, si el Cohen, el sacerdote, venía y veía que había lepra en la casa al punto de que no era curable, quedaba condenado. Estructuralmente podía estar bien la casa, pero acá a esta gente lo que les importaba no eran temas estructurales, porque en un tema estructural, si una casa se cae y mata a alguien, no hay víctimas. Justo el que estaba ahí es todo causa y efecto. El tema es que una persona vive en una casa que está energéticamente condenada, ¿sí? Que tiene lepra. Entonces, y de hecho lo que explica el Zohar es que esta idea de la lepra en las paredes, las manchas, las humedades, todo eso tiene que ver con la energía del lugar, que se muestra en la piel. Entonces, la ley en la Torá dice que antes de que el Cohen tome la decisión de decir si está condenada o no, no debe prestar atención a ver todo el daño que tiene la casa, hasta que no vacían la casa de los objetos que está dentro de la casa. Para que él, con el poder que tiene, porque es un Cohen, es un sacerdote de los del templo, imagínense si supuestamente todos nosotros tenemos la capacidad de afectar la materia con nuestros decretos y nuestros pensamientos. Si un Cohen entraba en una casa y decía esta casa está condenada, todo lo que estaba adentro había que demolerlo y tirarlo. Entonces lo que hacían era que el Cohen tenía que primero dar la orden de que vacíen la casa, después inspeccionarla, ni siquiera para que no vaya a pensar que la casa debe ser condenada mientras hay objetos adentro, porque si a lo mejor esos objetos no habían tocado ningún tipo de lepra o lo que sea, y servían, si él decía esta casa está condenada, lo que estaba adentro quedaba bajo el mismo estatus. Ahora, ¿qué piensan que pasa cuando una persona dice este país es una porquería? ¿Sí? O lo que sea, esto es así o esto es asá, todo lo que está adentro respecto a todo eso lo sacaban y lo dejaban afuera porque estaba condenado, y después pasaba alguien y por ahí se lo llevaba. ¿Para quién está condenado eso? Para el dueño. ¿Para quién está condenado
Este país es una M. ¿Sí? Para el habitante del país, para el que tiene pertenencia en el... de hecho, nunca lo vas a decir de un país donde no conoces, donde no... ¿sí? Pero todo, y no es solo, digo un país porque es lo que hoy, porque estamos en un año de elecciones y de inundaciones y esto y lo otro, se escucha mucho. Pero es en todo así. En una institución, en una escuela, en un trabajo. ¿Y para quién primordialmente ese lugar ya no puede dar satisfacción? Para el que lo dice. O sea, y para el dueño, para el que tiene, porque generalmente no hacemos ese juicio de valor, sino pensáramos que tiene un perjuicio esa percepción que tenemos. Entonces, me pareció que era interesante. Pero bueno, la parte importante de todo esto es el hecho de que esta conversación, que supuestamente tiene que ver, ¿se acuerdan? Al principio decía, pero si es muy difícil juzgar entre una cosa y otra, En realidad, los sabios, dice Larí, dicen que esto no es algo que tiene que ver con la persona, que es una conversación que hubo entre este ángel regente y Dios. Pero al reclamo de este ángel regente, Dios le contestó algo. Y el Arí dice la respuesta de lo que Dios le contestó, según como aparece en la Mishnah. Esta conversación no es algo que alguien se la alucinó, bueno, alguien lo canalizó y terminó siendo escrito en el Talmud. O sea, no es que es algo que... Y en esa conversación, así como aparece, ya sea, aunque sea como una fábula, Dios le contesta algo a este ángel. Con lo cual, la contestación que supuestamente Dios le da es la respuesta a qué pasa cuando una persona tiene ese tipo de problemas en sus puertas. Y tiene... Dice, Dios le contestó a todo esto que decían, ¿es que acaso hay algún lugar en donde haya paz en ese mundo? Si no hay paz, no hay nada. ¿Sí? Esa es la respuesta que Dios le da a este ángel y su séquito de ángeles que fueron a quejarse. Dice, ¿es que acaso hay un lugar en donde haya paz en este mundo? ¿Sí? Entonces, si no es así, o sea, si no hay paz, no hay nada. Y el Arí continúa y dice, está escrito en la Mishnah que la paz es el único recipiente, es la única vasija que puede contener todas las bendiciones. Es decir, si no hay paz, no hay un punto en donde el Creador pueda otorgar las bendiciones a este mundo, por más que Él quiera. ¿Sí? Todo ese caos que estaba ocurriendo era por las disputas que había entre la gente, porque está escrito en el Talmud que la razón por la cual los romanos invadieron Jerusalén y la destruyeron fue no porque a Antíochus se le ocurrió que quería conquistar Jerusalén o porque había un tesoro, la razón por la cual se le metió esa idea en la cabeza, según dice el Talmud, es porque el pueblo de Israel había generado ese juicio en contra de ellos, alguien lo tenía que ejecutar, y el juicio era por el odio gratuito que había entre la gente, las peleas que había, la enemistad entre las personas. Entonces dice, si no hay paz, no hay un punto, no hay un lugar en donde el Creador pueda otorgar las bendiciones que pueden llegar a este mundo. Puesto que siempre sabemos que si no hay vasija, no hay capacidad de sostener contenido. Y ese contenido, por más que llegara, se desvanecería. Dice, y ya sabemos que la destrucción del segundo templo fue en manos de la
innumerable cantidad de odio que había entre la gente. Dice, y ahora podemos entender qué es lo que quiere decir esta frase de la Torá que dice, si algo es demasiado complicado para que vos lo puedas juzgar, primero que hay un tema una parte que es que sí nos puede pasar que en este mundo en donde vivimos hoy, cuidar estas puertas no es fácil. ¿Sí? No digo que sea pero cualquiera que ha estado incluso hoy en día en Sfat sabe que es mucho más fácil hacer esto en una ciudad como Sfat, en el norte de Israel, que hacerlo acá. ¿Sí? Simplemente por la idiosincrasia de la gente, o sea, por la cantidad de gente que sigue este tipo de enseñanzas y por las costumbres de cómo la gente se viste. O sea, hay una serie de elementos que hace que simplemente sea más fácil. Con lo cual para nosotros puede ser difícil juzgar el cómo es cuidar las puertas. Pero sin embargo, dice, de lo que está hablando es cuando hay una situación caótica, dice, entre dos tipos de sangre, que tiene que ver, dice, esto se refiere a la pregunta que los ángeles le hacen a Dios cuando parece, ¿qué quiere decir que es difícil de juzgar? Cuando parece que eso que está ocurriendo es contrario a las leyes de lo que debería ser si hay un Dios misericordioso. ¿Sí? Cuando la persona dice, no, bueno, a mí me podrás enseñar toda la Kabbalah que quieras y todo eso, pero a mí, Haz Shalom, me pasó esto, esto y esto. Ahora me vas a decir de que hay un Dios y de que hay leyes perfectas de causa y efecto y todo, cuando el caos que está en mis puertas, en mis ciudades, es decir, en mi vida, es tal y tal. O sea, hay cosas que le pasan a la gente que o los arma espiritualmente o los destruye para siempre espiritualmente. Y cualquiera de los dos al final los dos caminos terminan llevando a la persona al mismo lugar. Pero no sé, una persona que Haz Shalom lo alenu pierde un hijo o situaciones traumáticas, ¿sí? Que son difíciles de entender. O sea, decime cómo esto es las leyes perfectas de causa y efecto de tu Dios, ¿sí? De tu Biblia. Dice a esto, dice esta frase de la Torá dice, es decir, Dios ya había previsto que a la gente le iban a pasar cosas en las cuales no iban a poder entender cómo es cierto que eso es justo. Con lo cual ya puso en la Torá toda esta discusión, dice el Ari, que se refiere específicamente al no poder distinguir entre la situación que tiene enfrente y lo que aprendió. Es decir, cuando la sangre está tirada ahí y nadie viene a cubrirla. Entonces vos decís, esto es, ¿sí? Cuando hay gente decapitada, cuando hay trata de blanca, cuando hay un montón de cosas, personas secuestradas y torturadas, ¿eso es perfecto? Es difícil de entender. Es decir, la sangre está ahí a flor de piel y nadie hace nada al respecto. Y la frase continúa diciendo, o entre dos casos diferentes. Esto se refiere a cuando el ángel le preguntó a Dios por qué no cumple la ley de matar, de hacer shchita a los jóvenes y a los padres separados, no en el mismo día. ¿Sí? Cuando ves una masacre, olvídate de una masacre, cuando ves que en la ruta volviendo de viaje se mata toda una familia entera en un auto. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Pero qué picardía, que esto, que lo otro. ¿Sí? Es difícil entender que eso pueda ser perfecto, sobre todo cuando
hay una cláusula en la creación que dice: los padres y los hijos no deben morir el mismo día. Y continúa diciendo: o dos tipos de plaga. Dice, a esto se refiere esto se refiere a cuando el ángel lo cuestionaba a Dios respecto a no salvar las posesiones que están adentro de una propiedad. A mí me pasó en el 2010 de llegar a Chile 6 días después del terremoto del 2010. Y uno ve eso, sobre todo en Concepción. En Concepción el tsunami, siempre en los puertos está la población más pobre, la gente que trabaja en el pueblo, en el puerto se asienta cercano al puerto. Y entre la montaña, el puerto y toda una ladera construida de casas de madera muy pobres que habían en Constitución, en Concepción, había un playón de un depósito de contenedores. Cuando yo llegué ahí, a 150 metros de altura, no de largo eran kilómetros, a 150 metros de altura arriba en la montaña, habían barcos y contenedores de 40 pies, high cube, desparramados por la montaña. Y todo un terreno sucio. Y me dice el alcalde de Concepción, me dice, acá antes había un pueblo. O sea, imagínate si para destruir una casa se le pega con una bola de acero y con eso se destruye una casa de material. Ahora imagínate toda una población de casas de madera a las que les pegaron con contenedores, ¿sí? Porque la ola levantó contenedores y tiró contenedores, hablemos de... ¿sí? Y ves, y era solo un tendal de esta altura, nada más, no, ni siquiera 1 metro de altura, solo de maderas tiradas. No había forma de decir esas maderas antes eran una casa. Porque imagínate, o sea, 20 contenedores arrasando barcos arriba de la montaña. Este es el Dios que primero se fija de dejar que la gente saque sus pertenencias antes de... ¿sí? Cuando uno ve ese tipo de destrucción, es muy difícil de entender las leyes de causa y efecto. Dice, pero la frase continúa diciendo, o una pelea en tus puertas. Dice, y eso no es parte de el cuestionamiento de los ángeles, esa es la respuesta. Dice, las peleas y la falta de paz es lo que trae todo lo que mencionamos antes. Dice, por eso el versículo después concluye diciendo, si te pasa eso, o sea, si no podés entender el nivel de caos que hay en tu vida, dice, anda al lugar en donde Dios eligió. Dice que se refiere a la ciudad de Jerusalén, porque ese es el lugar que lo une todo. Ahí todos vuelven a ser amigos. ¿Sí? Tiene que ver con esta idea de que es el lugar en donde todas las 3 religiones conviven. Pero un poco tarde, pero sabemos que el Zohar dice, el ángel de la muerte
se aferra a las puertas. Y por eso es que ponemos una mezuzá en la puerta, para proteger, sí, para que la puerta sea salteada de si pasa por ahí el ángel de la muerte. Pero la frase en la que el Zohar dice, sabemos que el ángel de la muerte se aferra a las puertas, aparece, lo que dice previo es, no mires el canal de parto cuando está naciendo un bebé, porque sabemos que el ángel de la muerte se aferra a las puertas. El lugar en donde un bebé pasa del dominio de lo privado a lo público es una puerta. Y esa idea de, en realidad, las puertas son siempre Yesod. Yesod es la puerta que hay entre el mundo metafísico y Malhut. ¿Sí? La sefirá de Yesod, que en las personas son los órganos genitales, es el paso entre la conciencia y el mundo físico. Por eso es que está tan enfatizado el tema de que si con el tacto y con el gusto y con el olfato y con todo esto, hay un montón de alajot respecto a esto. De hecho, la alajá dice de que una persona no debería de regocijarse, qué sé yo, si sabes que la parrilla de enfrente no es carne kosher y por lo cual no podrías comerla, dice, no deberías regocijarte del olor de algo que sabes que está prohibido para vos. Pero ¿por qué no dice eso y por qué dice el tema de la mujer del otro? Porque todos estos israelitas eran unos alzados o porque en realidad el principal problema o a lo que está realmente refiriéndose es a Yesod. Yesod es la puerta y cada estadio entre un mundo y otro siempre tiene un Yesod. ¿Sí? Siempre hay entre el pensamiento, es más difícil de percibirlo en el pensamiento, pero entre el pensamiento y la emoción siempre hay un Yesod. Entre la emoción y la acción siempre hay un momento. ¿Y cuál es el problema con Yesod? Es que de un lado es una cosa y del otro lado es otra. De este lado es mi casa y yo sé que si cierro la puerta, estoy adentro de mi casa, pero tengo que salir, no me puedo quedar toda la vida ahí adentro. Entonces, como tengo que salir, tengo que abrir la puerta y pasar al siguiente mundo. ¿Sí? Y ahí es a donde el ángel de la muerte, de eso es de donde se aferra. Porque si puede intoxicar la puerta, no tiene que preocuparse si puede controlar la puerta, no tiene que preocuparse de los detalles después. La persona pasó de un lugar a otro y uno de los principales lugares en donde uno tiene que cuidar el paso de un lado al otro, y una de las formas de cuidarlo es asegurarse de, si vos salís de tu casa y tenés miedo, con lo que aprendiste por las leyes de atracción y todo lo que sabes hasta ahora, ¿te conviene salir de tu casa teniendo miedo de salir? Solo porque en tu casa tenés una puerta blindada y sabes que ahí adentro estás protegido. En el momento en que saliste de tu casa y sentís inseguridad, atraes inseguridad. Entonces,
cada medio que uno atraviesa para llegar a otro tiene un momento puerta. Y una de las claves de la vida es lograr identificar la puerta. Porque una vez que abriste la puerta y pasaste, estás del otro lado. Hasta en psicología también se habla de los umbrales, es la misma idea. Una vez que pasaste un umbral de lo que podés o no podés hacer, para bien o para mal, después es difícil retroceder. Ahora, el momento de cruzar la puerta, ahí es a donde se combate al ángel de la muerte. Por eso también pones la idea de la mezuzá en una puerta, es para eso. Porque se entiende de que el lado de adentro de tu casa es un lugar más seguro. Ahora vas a salir, bueno, recordá que estás saliendo con una cierta protección. De hecho, uno lo ve mucho en algunos pueblitos en Israel, que los hombres salen a la mañana a rezar, van al templo a la mañana, pero se ponen el talit y los tefilim en su casa, solo para poder pasar por la puerta con los tefilim puestos en el brazo izquierdo y poder besar la mezuzá con el brazo derecho. Para estar rodeados, el tefilim y la mezuzá tienen el mismo pergamino adentro. Lo que tienen escrito es exactamente lo mismo. Dice, pondrás las leyes que te prescribo y las pondrás sobre las puertas de tus casas y tus ciudades y las pondrás como insignia sobre tu mente y sobre tu frente y sobre tu corazón, el brazo izquierdo, ¿no? En el momento que vos estás saliendo y sabés que la seguridad no depende de si vivís en un lugar inseguro. Porque de eso se trata el Salmo que dice, si cuando cruzo el valle de la muerte, ¿sí? No temeré mal alguno, porque sé que porque sé que Dios está ahí al lado mío. Pero no dice cuando me quedo a revolcarme en el valle de la muerte. Tu trabajo es saber que se trata de atravesar, no tenés que hacerte parte de ese valle de la muerte. El entorno quiere que seas parte, quiere que hables mal de la gente, quiere que escuches cuando el otro tiene para algo de hablar mal de la gente, quiere que vivimos en un valle de la muerte comparado a otros lugares, pero se trata de atravesarlo, no ¿Y cuál es el problema? ¿No van a querer ser tus amigos? Van a aparecer otras personas que también están atravesando el valle de la muerte y con los cuales los vas a poder reconocer, porque no son los que viven ahí, son los que van caminando. ¿Saben lo que hay, dónde queda el valle de la muerte, no? El valle de la muerte que aparece en el Salmo, cuando uno llega a Jerusalén. Jerusalén está la ciudad vieja de Jerusalén es una montaña que se llama Har Zion. Entre Har Zion, entre Jerusalén y el camino, como uno llega a Jerusalén, hay un valle que se llama el Valle de la Sombra de la Muerte. Abraham le puso ese nombre porque cuando aparece esa historia de que Abraham llegó por primera vez a Jerusalén y le dio el primer maaser, el primer diezmo a quien hoy el mundo conoce como Hermes, ¿sí? Pero tenía otro nombre, era el sumo sacerdote de Jerusalén, ¿no? del mundo, en realidad era el que tenía donde estaba el conocimiento. Cuando llegó ahí, en ese valle vivía un pueblo que la forma en cómo sabían quién era worthy, ¿cómo se dice?
No, worthy es merecedor de vivir en el pueblo. Cuando los niños tenían una cierta edad, los hacían cruzar por un valle de fuego, y si sobrevivían, aunque quedaran todos quemados y maltratados, eran dignos de ser parte de la comunidad de ese pueblo. Pero la mayoría de los chicos no sobrevivía. Y esta gente no tenía parte de la experiencia era que estaban todos los cuerpos tirados de toda la gente que no sobrevivía. Y cuando Abraham vio eso, le puso de nombre a ese lugar el valle de la sombra de la muerte. ¿Se acuerdan que en la clase de Zohar pasado hablamos fue en Shabbat, de la sombra de la muerte o la muerte, lo masculino y lo femenino de la energía de la muerte? En pocas palabras, aquellos que están yendo, en lugar de estar viviendo, ¿hacia dónde están yendo? Están yendo, lo único que hay del otro lado del Valle de la Muerte es Jerusalén. Es decir, es esa tierra prometida. ¿Quiénes terminan siendo dueños, pudiendo vivir en la manifestación, concretando cosas en este mundo? Son aquellos que, hay un Valle de la Muerte, pero no quiere decir que yo tenga que vivir y ser parte solo porque existe. Mi trabajo es ser de los que lo cruzan, porque del otro lado está la tierra prometida. Y si hay algo que permite cruzarlo, es el no tener miedo. Y si te da miedo el mundo de afuera, del otro lado de tu casa, porque hay mucha gente a quienes les da miedo de las puertas para adentro, ¿sí? Hay millones de personas que viven atemorizadas de lo que ocurre en sus casas. Pero si tenés una casa que es segura y pensás que te da miedo lo que hay afuera, es porque no estás haciendo nada para que lo que hay afuera sea mejor. En el instante que empieces, porque si te da miedo es porque hay falta de amor, no amás lo que hay del otro lado de la puerta. En el momento en el que empieces a hacer algo, por chiquito que sea, para que algo de lo que está del lado de afuera de la puerta mejore, vas a ver un tiroteo y vas a saber que podés pasar por el medio y que a vos no te va a pasar nada. La gente le tiene el miedo a las puertas, es la falta de amor a lo que hay del otro lado. Entonces, cuando la persona es cuidadosa de sus palabras y de lo que escucha y de lo que toca y de lo que mira, el Ari dice de que una persona no puede mirar algo sin que su alma, si lo alcanza a ver, su alma se proyecta a través de los ojos y toca eso que la persona está viendo. Entonces después decidís qué querés ver y qué no querés ver. O por lo menos asumamos, podés elegir que te distraigan, podés elegir entre diversión, pero por lo menos sabé que te están desviando, ¿sí? Aunque sea para que estés bajo control y puedas regular la cantidad. No sé si saben que hace muy poquito, menos de un año, hubo un chico asiático que se murió de jugar un jueguito de... ¿Sí? Murió, estuvo un día y medio jugando, sin comer, sin tomar, sin nada, lo que sea, y entró no sé exactamente fisiológicamente qué fue lo que le pasó, pero la noticia era que murió divirtiéndose, ¿no?
Gente, a cuidar las puertas. Hasta la semana que viene. Gracias.